Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en Isaías capítulo 53, hermanos. El profeta Isaías capítulo 53. Vamos a dar lectura y alternadamente, hermanos, del 1 al 12. Gloria al Señor. Isaías 53, hermanos, del 1 al 12. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, al profeta Isaías. El tema en esta mañana, el siervo sufriente. Cristo sufrió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Es el tema en esta mañana. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. El siervo sufriente es el tema. Isaías 53 del 1 al 12. La lectura, yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos todos juntos en el 12. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, el castigo nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con el grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que venga y quebrante el corazón de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, venga y quebrante nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, y podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En esta mañana nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema, hermanos, el siervo sufriente. El siervo sufriente es el tema en esta mañana. El texto para aprender: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este es el tema del versículo clave en esta mañana. Claramente dice: mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El tema central de todo, hermanos, esta lección es: Cristo sufrió para liberarnos de la esclavitud y del pecado. Esto fue lo que el pueblo no entendió. En el tiempo de Jesús, cuando él vino, hermanos, la humanidad no pudo reconocer o no pudo aceptar que Jesús venía a liberarlos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de su corazón.
Él venía a hacerlos libres, pero del corazón. Ellos querían una libertad. Quería echar fuera a todo pueblo que había venido a invadir a Israel. Ellos querían que todos los invasores salieran, que este hombre que iba a venir los iba a libertar. Pero sin embargo, este hombre, este Jesús, venía a libertad del corazón, a quitar la esclavitud, a quitar el pecado, la maldad, todo peso que les daba peso en su alma. Es lo que él venía a hacer, pero sin embargo no pudieron reconocerlo, no pudieron entender, no pudieron captar la palabra. Y le digo, usted dirá, ¿por qué no entendieron? Hoy en nuestros días, hermanos, le digo, cuánta gente escucha esta palabra de estos sucesos que sucedieron en aquellos tiempos, pero cuántos realmente aceptan y creen esta palabra. Hoy en nuestros días la humanidad sigue siendo su corazón duro y no puede entender y no puede captar el mensaje cual Jesús vino a hacer, a liberarnos de la esclavitud de nuestra vida, del pecado. En este tiempo no lo entendieron y aún hoy la gente no quiere entender. Escucha la palabra, la oye, pero como dice por ahí, le entra por aquí y le sale por el otro oído. No retienen el mensaje, no retienen la palabra, porque no hemos aprendido a valorar el sacrificio de Jesús. Fue algo que no nos costó, algo que no nos dolió a nosotros, no lo trabajamos. Entonces realmente no apreciamos, no valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. El tiempo se acaba y la humanidad aún no capta la enseñanza, aún no capta la verdad, no capta lo que la palabra dice. La misma palabra dice que el cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Todos van a escuchar el mensaje, pero no todos lo van a recibir. Por eso dice claramente que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Escogidos son aquellos que realmente reciben la palabra, la aceptan, la atesoran, la viven. No aquellos que escuchan la palabra y se van. Es como la ola del mar. Sale, se regresa, sale y se regresa, pero no son constantes en lo que han escuchado. Probablemente haya escuchado el dicho, sin dolor no hay ganancia. Este dicho que dice, sin dolor no hay ganancia, se remota a la década de los 80s, cuando un instructor aeróbico les enseñaba en los videos motivar a sus alumnos, esforzarse un poco más, moverse un poco más rápido y sentir el ardor o el dolor. Realmente dice, lo que cuesta, duele. Usted nunca hace ejercicio, póngase de ejercicio a ver cómo se levanta el siguiente día. Bien adolorido. Por eso dice, lo que realmente vale, cuesta, duele. Y realmente valoramos. Pero el sacrificio de Cristo, como no me dolió, no me costó, realmente no he aprendido a valorarlo. Sin dolor, dice, no hay ganancia. Puede ser un eslogan de los años 80, pero el concepto del sacrificio y recompensa es mucho más antiguo. La Escritura deja claro que nuestra salvación es un regalo gratuito de Dios en Efesios 2:8. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación, hermano, es por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No es por nuestro esfuerzo, es por la gracia y misericordia de Dios. Pero eso no significa que Él no le costó nada. Hoy examinaremos el dolor de Jesús que sufrió para que pudiéramos
obtener la vida eterna. La pregunta es, ¿cuántos años tiene usted? ¿20? ¿15? ¿30? ¿40? ¿50? Estos años se los ha dado Dios en su gran misericordia, dando la oportunidad de que conozca la palabra y pueda recibir la vida eterna. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años le puede dar Dios, pero es solamente en su gracia y en su misericordia para que conozca su palabra. En estos días, ¿cuántos jóvenes han muerto en accidentes en este fin de año? Entre 18, 20, 22 años. ¿Por qué? Porque no vienen bien. Le están dando rienda suelta al pecado. Creen que lo pueden todo. Creen que tienen la vida muchos años para vivir. Pero sin embargo se llegó 20, 22, 23. ¿Por qué? Porque se han burlado de Dios. No han querido obedecer y creen que el mundo es de ellos. Le digo una cosa, nadie sabe cuándo será su último día aquí en la tierra. Y por eso debemos estar preparados. Porque la Biblia nos enseña vida eterna y muerte eterna. Hay dos, vida y muerte. ¿Cuál camino vamos a elegir usted y yo? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Para Dios, hermanos, un día es como 1000 y 1000 como un día. Para usted y para mí, cada día que vivimos, necesitamos tener una relación con Dios. O alguien nos puede sorprender y no estar preparados. Isaías 52 del 7 al 12 se centra en la autoridad y la exaltación del Mesías. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice en Sión, tu Dios reina. Hablando de Cristo, voz de atalaya, alzará la voz juntamente, dará voces de júbilo, porque ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todo el mundo verá la salvación del Dios nuestro. Dígame en qué parte del mundo que no conozcan Isaías 53. Dígame qué parte del mundo no conocen esta palabra. La mayoría sabe esta palabra, porque todos los libros pasan de moda. ¿Cuántos escritores escriben un libro y pasa de moda? Ya no se publica. Este libro, ¿cuántos años tiene escrito y se sigue publicando? Se sigue escribiendo, se sigue vendiendo. Esta palabra, hermanos, no se va a acabar, aunque el enemigo quisiera acabarla. Por eso yo les digo cuán importante es que esta palabra la atesoremos en la mente y en el corazón. Porque si el enemigo viene y nos quita las Biblias, el enemigo viene y nos borra del internet toda la palabra, ¿qué va a hacer? La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Si no tenemos palabra de Dios, ¿cómo podemos producir fe nosotros? Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, yo no puedo agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y si no tengo palabra, no tengo una Biblia, no tengo internet, no tengo nada, ¿cómo me voy a alimentar con la palabra? Si no he atesorado nada en mi mente ni en mi corazón.
¿Cómo podré alimentarme? ¿Cómo podré producir fe en mi vida? Solamente quiero que entienda cuán importante es atesorar la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. El día que no haya, porque le digo, va a llegar el día que nos recogerán este libro. Va a llegar el día que no habrá Biblias. Van a borrarlo todo del internet, porque ese es el trabajo del enemigo: matar, hurtar y destruir. Quede claro, atesórenla en su corazón y en su mente la palabra, para que usted pueda seguir alimentándose de ella. Por eso dice Isaías 52, se centra en la autoridad, en la exaltación del Mesías. Pero se produce un cambio en el versículo 14 con la introducción del siervo sufriente. El siervo sufriente. ¿Quién es este siervo sufriente? En lugar de disfrutar de la aclamación y la celebración del Cordero, del Salvador, del Mesías, el Mesías venidero sería despreciado, sería incomprendido. Incluso los gobernantes más importantes del mundo serían incapaces de comprender su verdadera identidad. Los mismos religiosos de aquellos tiempos no pudieron aceptar ni recibir al Hijo de Dios. Conociendo la Biblia, leían la Biblia, las Escrituras, los mandamientos todos los días, porque era su trabajo leer y enseñar. Pero ni aún así entendieron y identificaron al Mesías, que venía a librarlos, a libertarlos. ¿Cómo está el día de hoy, hermanos? Pues no me quiero ir para aquellos años. El día de hoy la misma gente no quiere reconocer que necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, necesitamos un Libertador que nos salve, nos restaure, nos libere, nos ayude para seguir adelante. Isaías describe el surgimiento del siervo como un asunto de revelación divina. Isaías 53:1, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí el escritor dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Por la frase esta: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En esta porción dice que se refiere a la presencia y la acción de Dios. ¿Cuándo Dios nos ha dejado? Nunca. La Biblia dice que Él nunca nos deja y nunca nos desampara. Usted y yo lo dejamos. Usted y yo nos apartamos de Él, pero Él no nos deja y Él no nos desampara. Él siempre está ahí. Pero usted y yo nos apartamos. ¿Sabe por qué? Por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad. Esto es lo que nos aparta de Dios: el pecado, la desobediencia y la maldad. ¿Qué me separa a mí de Dios? El pecado. Es la única manera que Dios se puede apartar de mí: el pecado, la maldad, la inmundicia que haya en mi vida. Su brazo poderoso se refería a la presencia y acción de Dios. El poder de Dios se manifestó a través del Mesías, pero esta revelación será rechazada por muchos. Hasta el día de hoy sigue esta revelación rechazada. El poder, la misericordia y la gracia de Dios hasta el día de hoy ha sido rechazada. Bajo la presencia protectora de Dios, el siervo crecería, cual renuevo, que dice, renuevo delante de Él. Y es como raíz de tierra seca. Sin embargo, no habría nada atractivo y mucho menos espectacular en Él. La mayoría por eso lo despreciaron. Pensaron ver un rey de gloria, un rey que venía a caballo de guerra a liberarlos, cuando Él venía en un corazón humilde, naciendo en un humilde pesebre, en una cueva, en un establo, demostrando la humildad
Hoy hay mucho orgullo en el corazón del hombre. Hay mucha vanidad en el corazón del hombre. Queremos sorprender a otros. Queremos opacar a otros. Esto es la vanidad, el orgullo. Yo tengo, yo puedo. No. Dios nos ha enseñado humildad. Siendo el Hijo de Dios, se despojó de su rey, de su reinado, de su poder, de su autoridad. Se despojó todo para venir a ser un pequeño bebé, a nacer en un humilde hogar para enseñarnos la humildad. Esto es lo que Dios busca. Que es el salmista: un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Es lo que está buscando Dios: un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón sencillo. ¿Para qué? Para morar en él. Dice el escritor: vemos el cumplimiento de la profecía en Isaías en el Nuevo Testamento, cuando Pablo citó Isaías 53:1, refiriéndose a Jesús en Romanos 10, 16 y 17. Y también Juan escribió en su evangelio: pero a pesar de que él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero esto fue para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, cuando dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Simplemente para que se cumpliera la profecía. La gente no creía. La gente no aceptaba. La gente no quería recibir realmente el conocimiento y la revelación del Hijo de Dios. Y le digo, no nos vayamos: ay, qué pueblo tan cabezón, qué pueblo este. El pueblo de hoy es igual. ¿Cuánta gente debía estar aquí y no está? ¿Cuánta gente conoce la palabra y conoce a Dios? Ha experimentado la salvación, ha experimentado su presencia. ¿Y dónde está? Dígame, ¿dónde está? Así que el pueblo de aquellos años, la gente de aquellos años, es la misma del día de hoy. Gente de corazón duro, que el corazón no quiere ser quebrantado, el corazón no quiere ser tocado por la palabra. No se dejan quebrantar. Hay gente que escucha la palabra por 20, 30, 40 años y no busca a Dios. No les sirve. Son oidores, porque hay muchos oidores de la palabra, pero hacedores son pocos. Muchos no quieren hacer y vivir conforme la palabra, simplemente quieren oírla. Mire, quieren satisfacer su conciencia. Ay, ya escuché palabra, ya fui a la iglesia, ya estoy en paz. Aliviando conciencia no lo va a llevar a la vida eterna. Porque muchos vienen para aliviar su conciencia: ya fui a la iglesia, ya Dios. No. Dios no quiere que alivies tu conciencia. Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere que tengamos una relación con Él, no que aliviemos nuestra conciencia. Ay, ya fui a la iglesia un día, 2 días. Ay, ya fui el domingo a la iglesia. Ay, ya fui el martes a la iglesia. Ay, ya. No. No es para que alivies tu conciencia. Dios quiere que tengamos una relación con Él. La Biblia nos enseña desde el principio que le dijo Jehová a Adán: ¿dónde estás? Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás, Adán? Que dijo: tuve miedo y me escondí. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Pero Dios siempre buscando al hombre. Dios siempre buscándonos. Y nosotros siempre rebelándonos, apartándonos por nuestro pecado y nuestra desobediencia. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó el pecado? Nadie. La desobediencia del hombre. Por eso dice su palabra
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Aquel que ha querido recibir su palabra, aquel que ha querido aceptar la revelación de Dios y los acontecimientos que están por venir. Esta palabra es reveladora, pero nadie la quiere leer, nadie quiere empaparse de ella. ¿Quiere ser sabio? Pide sabiduría. El principio de la sabiduría, dice el predicador en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cuál temor? ¿Cuál reverencia a nuestro Dios? La gente no teme. ¿Por qué? Porque está envuelta en sus pecados y maldades. Isaías 53:3 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondemos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Isaías luego describe al siervo como despreciado y desechado. Así lo describe Isaías, despreciado y desechado en Isaías 53:3. Nuevamente sus palabras se cumplen en Jesús cuando fue odiado por los mismos líderes religiosos. Odiado por los mismos líderes religiosos, ahí Marcos 11:18. Y despreciado por el pueblo judío en San Juan 1:10. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es lo que dice San Juan 1:10 y 11. Él vino a buscar y a salvar. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Pero sin embargo, el perdido no quiere ser encontrado. El perdido quiere permanecer perdido. Cuán importante es que reconozcamos quién somos y dónde estamos, y qué son las consecuencias de nuestro diario vivir. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. Lucas 19:41 dice: y el rechazo del pueblo hacia él. Mateo 23:37. Cuando Pilato ofreció liberar a Jesús en lugar de crucificarlo, Pilato les ofrece: les suelto Barrabás. Era un hombre sanguinario, era un hombre malo, era un hombre pecador, muy malo. Y le ofreció: suelto mejor a Jesús o a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Prefirieron la maldad y crucificar al siervo, al Hijo de Dios. Por eso dice claramente, hermanos, aún la multitud, cuando Pilato ofreció liberar a Jesús en lugar de crucificarlo, la multitud rechazó la oferta y escogió en su lugar a un criminal. Esta es la actitud del hombre. Prefieren la maldad que la bendición de Dios. Prefieren lo malo que lo bueno. ¿Qué es lo que sucede en estos últimos tiempos? Todo lo que es bueno ahora es malo. Y todo lo que es malo, pecado, desobediencia, es bueno. Hay que respetar. Es lo que dice la humanidad, es lo que dicen las leyes, es lo que dice el gobierno. Igualdad, respeto. Cuando Dios dice en su palabra otra cosa, pero realmente no han querido valorar y no han querido aceptar lo que la palabra dice. Quieren hacer o vivir conforme sus concupiscencias, conforme sus deseos carnales, conforme el hombre carnal quiere vivir. Y esta es la consecuencia de tanto pecado, de tanta maldad. En estos últimos días, otra matanza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está la reverencia a Dios? Han sacado la oración, han sacado la palabra, han quitado
tantas cosas que hacía a este país fuerte, pero han quitado la verdad de Dios por la mentira, y es las consecuencias del pecado. Isaías también dijo que el siervo sería varón de dolores, experimentado en quebrantos. La palabra dolor en este contexto se refiere al dolor físico, mientras que quebranto se refiere a la enfermedad o lesión. Cuando se hizo hombre Jesús, también asumió el dolor humano, soportando un sufrimiento físico inimaginable en su muerte. En otras palabras, hermanos, así como usted siente el dolor, así Él lo sintió. ¿Cuántos golpes se ha dado y le duele hasta el alma? Bueno, Jesús mismo sintió también ese dolor. Pero sin embargo, por amor, lo soportó. Porque Él podía llamar una legión de ángeles que vinieran y lo liberaran, y lo hubieran liberado. Pero por amor a nosotros, sufrió el dolor. Por eso dice la palabra dolor, que se refiere al dolor físico, mientras que quebranto se refiere a una enfermedad, a una lesión. Al final de Isaías 53:3 se centra como sería percibido el siervo. La gente le daría la espalda, así como naturalmente las personas esconden su rostro de cualquier cosa difícil o perturbadora de mirar. Los corazones humanos impenitentes no podrían ver ninguna belleza en aquel que les ofrecía la gracia y la esperanza. Ellos no estaban viendo la gracia y la esperanza que Jesús les estaba ofreciendo. Por eso la humanidad hoy en nuestro día realmente no mira esa gracia, esa esperanza, ese amor, esa misericordia que Dios nos ofrece cada día. Porque la Biblia dice que nosotros tendemos por tardanza su venida, cuando Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, mas que todos vengan a un arrepentimiento. Dios aún en nuestros días sigue dando la misericordia, mostrando misericordia, para que la gente, la humanidad se arrepienta. Pero ni aún así la gente quiere volverse a Dios. La gente quiere permanecer en pecado, en maldad, en inmundicia. ¿Qué les decía esta semana, hermanos? Pasada. Usted y yo somos instrumentos de Dios o de Satanás. Solamente usted y yo somos instrumentos. Permitimos que nuestra boca hable bendición o maldición. Permitimos que mi boca hable palabras buenas o palabras malas. Pero le digo una cosa: a quien debemos atar y reprender es a Satanás, que viene a poner palabras en nuestra boca no correctas. Porque la Biblia nos enseña, por cada palabra ociosa, sin fundamento, que no tenemos por qué decir, vamos a dar cuenta ante la presencia de Dios. Cada palabra que no debe salir de mi boca, pero sin embargo yo la digo, voy a dar cuentas ante la presencia de Dios. Claramente Isaías dice, las personas esconden su rostro de cualquier cosa difícil o perturbadora para mirar. Los corazones humanos impenitentes no podrían ver ninguna belleza en aquel que les ofrecía gracia y esperanza. No miraban nada de belleza en lo que Jesús estaba ofreciendo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba contaminado. Su corazón estaba oscuro. No permitimos que la luz de Jesús nos enseñe el camino. No queremos aceptar que la luz de Cristo venga y alumbre mi corazón, mi camino.
es necesario que permitamos que Cristo venga y alumbre nuestro corazón. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Por la llaga de Jesús. Tanto Mateo como Pedro, hermanos, Mateo y el apóstol Pedro conectaron abiertamente las profecías mesiánicas de Isaías 53, 4 y 5 con Jesús en Mateo 8, 16 y 17 y primera de Pedro 2, 21 al 24. Jesús llevó las enfermedades y sufrió los dolores de toda la humanidad. Es lo que dice Mateo y Pedro. Isaías explicó el horror de la muerte del siervo. Haría que los espectadores espirituales ciegos pensaran que Dios los estaba castigando por sus propios pecados. Pero la verdad es que Él estaba sufriendo por ellos y por nosotros. ¿Recuerdan de aquel ciego que Jesús sanó? Que vino la gente a preguntarle: ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? Todo lo que sucedía al hombre, ellos decían que era por causa del pecado. Pero sin embargo Jesús les declara y les dice: no pecó él ni sus padres. Es para que el nombre de Jesús fuera glorificado. Era para enseñarles a estos hombres que Él era el Salvador. Que era lo que Jesús miraba en los fariseos y saduceos de aquellos tiempos. ¿Qué caviláis en nuestros corazones? ¿Qué hay en sus mentes, en su corazón? Jesús miraba el corazón de ellos cuando ellos estaban pensando y meditando mal de Cristo, porque hacía cosas que ellos no podían entender. Y por eso el celo, la envidia, lo enviaron matar. Cuando debía de deleitarse, regocijarse por los milagros que el alto Dios estaba haciendo sobre sus vidas. Él fue herido por nuestra rebelión. Dice, Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones contra Dios y sus mandatos. Por eso fue herido, por nuestra rebelión y por sus mandatos que a veces no obedecemos. Fue molido y aplastado por nuestra culpa pecaminosa. El castigo impuesto sobre su cuerpo nos trajo paz o shalom, que conlleva a la idea de plenitud y bienestar y comunión gozosa con Dios. Esto es lo que vino a hacer Él, a tener una relación con Él gozosa, a cual muchos de nosotros, aún estando aquí, no disfrutamos ese gozo del Señor. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto incluye no solo la sanidad física, sino la reconciliación con Dios, porque Él vino a reconciliarnos con el Padre. Ese es el trabajo de Jesús. Él vino a reconciliarnos con Dios. Y ese es el trabajo suyo y mío hoy en nuestros días, reconciliar a la gente con Dios. Él nos ha dado el don de la reconciliación, dice el apóstol Pablo, para reconciliar a la humanidad con Dios. La humanidad se ha apartado, la humanidad se ha alejado de Dios, y es nuestro trabajo reconciliarlos, que se vuelvan a Dios. La gente no quiere, la gente no busca, pero ¿qué dice? Esforzaos, hazlos entrar. Hay que forzarlos a entrar. Les digo una cosa: allá no van a alcanzar, aquí van a escuchar la palabra, y la palabra va a quebrantar el corazón.
Porque el Espíritu Santo está todavía aquí con nosotros haciendo su obra. Aunque mucha gente ha rechazado la misma presencia del Espíritu Santo. Cuando Dios nos dijo, yo me voy, por no los dejaré solos. Enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está con nosotros, aún aquí. Porque la Biblia dice en el libro de San Juan que Él es el que quebranta, el que convence al hombre de pecado y de maldad para que busque a Dios. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra, sigue tocando corazones. Pero muchos corazones, mire, los hacen duros para no ser quebrantados. O el mismo pecado no los hace reaccionar. Toda la historia previa a Jesús había demostrado que las personas eran incapaces de guardar la ley. Toda la historia. Cuando Jesús encuentra, o le traen más bien, a aquella mujer que fue tomada en adulterio. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? El que se encuentre sin pecado arroje la primera piedra. Y nadie pudo arrojar la piedra porque estaban contaminados de pecado. Somos buenos para juzgar, pero no nos vemos a nosotros mismos. Somos buenos para criticar, pero nos vemos a nosotros mismos. Vemos los errores de nosotros, pero no vemos los nuestros. ¿Qué dice? Antes de sacar la paja de tu hermano, quita el 4x4 que tienes en tu ojo. Un barrote de 4x4, ¿sabe cuál es? 4 pulgadas por 4, así. Quítate ese barrote. Quita el barrote que está en tu ojo y quieres sacar la basurita que está en el vecino, en tu compañero, en el que está aquí, saca una basurita cuando tú tienes un barrote atravesado ahí. O le dice claramente, hermanos, la historia previa demuestra que las personas eran incapaces de guardar la ley de Dios, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestro pecado, Dios declaró al fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Qué maravillosa gracia se nos ha dado. No podíamos cumplir la ley, no podíamos cumplirla. Entonces Jesús la vino a cumplir por nosotros y vino a morir en la cruz para perdonarnos a todos nosotros. Y le digo, y no lo valoramos, no lo apreciamos, ese sacrificio que hizo Cristo. Es triste, pero es una realidad. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. La gente todavía se sigue peleando. Y no digo calla. Dentro del templo, dentro de las iglesias, la gente se sigue peleando, se sigue criticando, se sigue hablando uno del otro, se sigue menospreciando. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Cuando Dios dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No sabemos qué es la palabra armonía, porque nos sacamos los ojos unos a otros. Cuando Él nos dice que vivamos en armonía. ¿Qué dice el libro de los Hechos? La iglesia crecía y crecía, porque estaban juntos, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo un mismo deseo: bendecir, alabar, servir a Dios con un corazón sincero. Había hombres y mujeres sirviendo a Dios con sinceridad, y es lo que Dios está buscando hoy. Sinceridad del hombre, sinceridad de nosotros, no que nos saquemos los ojos los unos a los otros. Esto es lo que Dios está buscando. Por eso Él declaró que no podíamos guardar, éramos incapaces de guardar la ley de Dios, así que envió a Jesús a cumplirla. Que dijo: yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla.
Él no vino a invalidar la ley. Él la vino a cumplir. Porque usted y yo no fuéramos capaces de cumplirla. No podíamos cumplir estas leyes. Así que lo vino a hacer por nosotros y no valoramos. No apreciamos. En vez de amarlo, servirle, buscarle, hacemos todo lo contrario. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, ¿qué? ¿El pecado de quién? De todo el mundo. De todos nosotros, dice la palabra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová, dice, cargó el pecado de todos nosotros. ¿Qué dice el predicador en Proverbios? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final, ¿qué son? Caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Oh, hermoso, por aquí voy. Pero son caminos de muerte, dice el predicador. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Porque no hemos aprendido a dejarnos guiar por Dios, que nos enseñe, que nos dirija nuestro caminar. Cuando Isaías pintó este cuadro verbal de la oveja descarriada, estaba describiendo nuestra incapacidad para atender a nuestras propias necesidades espirituales. La oveja descarriada, estábamos incapacitados para poder entender nuestra propia necesidad espiritual. No podíamos entender, no estábamos preparados para aceptar nuestra vida espiritual. Las ovejas tienden a deambular, y nosotros también. Nuestra rebelión contra Dios termina en el juicio de Dios, lo que nos deja desesperadamente necesitados de un Salvador. Nos descarriamos. El mundo se descarría, las ovejas se descarrían. Y por eso envió el Salvador, para enseñarnos el camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y hay una palabra clave: y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Escúcheme. La palabra esa está clara cuando dice a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, completamente nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. El que recibe el Hijo recibe al Padre. Y el que recibe al Hijo y al Padre recibe el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que pasa? No queremos recibirlo. Nuestra rebelión contra Dios termina en el juicio de Dios, lo que nos deja desesperadamente necesitados de un Salvador. A través de Jesús hay un remedio para este estado de desesperación o desesperanza. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Lucas 53:6, Isaías usa una terminología que invoca el chivo expiatorio. Libertado en el desierto cada año en el día de la expiación. En Levítico 16:20 al 22, el macho cabrío llevaría sobre sí todos los pecados del pueblo a una tierra desolada. ¿Qué hacían cada año en el Antiguo Testamento? Llevaban aquel sacrificio para que fuera sacrificado, para aliviar su conciencia solamente, porque no liberaba sus pecados. Apaciguaba la ira de Dios solamente para que no viniera castigo sobre ellos. Es lo que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento, apaciguaban la ira de Dios. Pero el pueblo seguía pecando, seguía siendo contaminado, seguía ensuciándose. El macho cabrío llevaría sobre sí todo el pecado del pueblo a una tierra desolada. Jesús quita nuestro pecado y lo lleva tan lejos de nosotros como está el oriente, como está el oriente del occidente, dice el Salmo 103:12.
Él viene. La Biblia dice, hermanos, claramente, Él perdona y sepulta nuestros pecados en la profunda de la mar. Y ya no se acuerda de ellos. Pero ¿qué hace usted? Ay, me acuerdo aquellos años. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no ha habido un arrepentimiento. No ha habido realmente. Todavía tiene el deseo de andar chancleando allá. Todavía siento el deseo de andar tomando allá. Todavía siento el deseo de seguir maltratando allá. Ay, me acuerdo de aquellos años. ¿Para qué te acuerdas? Acuérdate de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Te ha renovado, te ha restaurado, te ha sanado, te ha liberado, te ha bendecido. Pero lo malo lo traemos a cada momento, en cada reunión, en cada que nos juntamos con amigos. Me acuerdo, ¿te acuerdas? ¿Para qué te acuerdas? Háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida el día de hoy. ¿Para qué te acuerdas del pasado? ¿Para qué te acuerdas de lo malo? Acuérdate de la vida. Yo le digo, hermanos, y no estoy nada en contra, hermanos, de personas que vienen y dar su testimonio aquí y vienen que yo era que lo está bien, pero le dan una hora alabanza al diablo. Yo mataba, yo hacía, Dios me liberó, hacía hechicerías, hacía el otro, para allá y acá, pero Cristo me salvó. Y al final, Cristo me salvó. Vamos a orar, estamos despedidos. Le dio una hora alabanza al diablo y 5 minutos le dio gloria a Dios. No, a mí dime lo que Dios ha hecho en tu vida desde que fuiste salvo. Olvídate del pasado, porque Él ya se olvidó. Él lo sepultó en la profunda de la mar. A mí cuéntame lo que Cristo ha hecho en tu vida desde que lo conociste para adelante. No me cuentes tu pasado, no me cuentes tu maldad. No le des la gloria al enemigo, dale la gloria a nuestro Dios. Ahora entiendo, hermano. Antes no entendía. Qué testimonio. Yo mismo decía, ¿qué testifico si nunca maté? Nunca tomé, nunca fumé, nunca fue al cine. ¿Qué testifico? Yo me sentía como yo no era malo, era bueno. ¿Qué voy a testificar? Porque testimonios tremendos, pero pura gloria para el diablo. Ahora me doy cuenta que dan pura gloria al enemigo y a Dios, hermano. 5 minutos y Cristo me salvó. ¿Cuántos quieren pasar al altar? Orar por los que entregan a Cristo ya. Pura. No. A mí dime lo que Dios ha hecho en tu vida. A mí no me diga lo que el diablo te usó en el mundo. Enséñame lo que Dios está haciendo en tu vida hoy. Esto es lo que yo quiero escuchar, porque es lo que produce fe en mí para poder perseverar en tu camino. Por eso dice claramente, hermano, Él vino, sufrió, y realmente no hemos valorado el sacrificio de Cristo. 53:7, hermanos, ya la última porción, últimos párrafos. Dice 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús soportó el sufrimiento voluntariamente, silenciosamente. Se sometió a tormentos físicos. Enfrentó una batalla espiritual más intensa de lo que podemos imaginar. Su silencio contrasta marcadamente con la realidad de la situación. Jesús es Dios y podría haber llamado un ejército de ángeles que lo rescatara. En cambio, Él eligió abnegadamente el sufrimiento por su compasión para nosotros. Él podía. Usted recuerda cuando mismo Satanás tentó a Jesús cuando estaba, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, tírate. Enviará sus ángeles para que te cuide. El mismo diablo le dio la palabra. Pero ¿qué le dice Dios, Jesús?
Satanás, no tentarás. No tentarás. Aparta de mí, Satanás. Tenemos que entender claramente que Él fue al matadero como una oveja que no abrió su boca. Mire, no sé cuántos de ustedes han estado cuando, ya saben, los que se comen un cabrito, un borreguito, cuando los degollan, los matan, hermanos. ¿Qué hace un chivo cuando lo degollan? Bala, grita, hace un show, escandaliza. ¿Qué hace un cordero? Jamás se cruje. Por eso comparan a Jesús como un cordero, porque el cordero no grita, nomás siente el dolor, se cruje, pero siente el dolor. Fue lo mismo que hizo Jesús. Solamente sintió el dolor y lo soportó por amor a nosotros. Realmente tenemos que entender la profecía de Isaías. Se da este cumplimiento: ser arrestado, llevado sin causa justa. Isaías 53:8, Mateo 26:50, crucificado con los criminales. ¿Qué leíamos ahí, hermanos? Enterrado, ¿cómo? Y se dispuso con los impíos, su sepultura más con los ricos. Fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Llevado sin causa justa, crucificado con los criminales, enterrados en la tumba de un hombre rico. Isaías 53:9. Aquí nos dice Isaías, hermanos, que dice que sepultura más con los ricos fue su muerte. Dice que un hombre rico, después de que Cristo murió, fue y pidió su cuerpo y lo puso en una sepultura nueva con los ricos, simplemente a que se cumpliese la palabra. Por eso le digo, Jesús, aún muerto, cumple la palabra. Fue sepultado con los ricos. Un hombre rico vino y pidió su cuerpo para sepultarlo en una sepultura nueva, donde ningún cuerpo había sido enterrado. Crucificado con los criminales, enterrado en la tumba de un hombre rico. Isaías 53:10, es impactante el sufrimiento que soportó Jesús. Fue parte de la estrategia del Padre para redimirnos y reconciliarnos consigo mismo. Solo mediante el sacrificio perfecto del Salvador y nuestros pecados podrían ser expiados perpetuamente, pero la muerte del siervo no sería el final de la historia. Seguiría viviendo y vería a muchos hijos espirituales justificados por medio de él. Es lo que yo les digo, hermanos, que hace poco entendí que Jesús se despojó de su único hijo para ganar muchos hijos. Escuchen, Jesús, Dios entregó a su hijo único. No tenía más hijos, Tomás tenía uno, y era Cristo. Y dice que lo entregó para ganar muchos hijos. Porque dice Jesús, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, es hijo de Dios. Si no ha recibido a Cristo como Salvador, es creación de Dios. Hay una diferencia entre creación y hijo. Dios crió al universo y todo lo que hay, al ser humano, a todos nos crió, pero hijo solamente aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Si no recibes a Jesús como Salvador, no eres hijo, eres creación de Dios. Aquí, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, todos quieren ser hijos de Dios. La verdad, la Biblia no dice eso.
Creación de Dios somos todos. Hijos solamente aquel que lo recibe como su Salvador. Que recibe el Hijo, recibe al Padre. Así que todos somos creación. Hijos solamente aquel que recibe a Jesús. Es lo que dice la palabra. Y si no, léala. Es lo que dice la palabra. Creación somos todos. Hijos solamente aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Solo mediante el sacrificio perfecto del Salvador, nuestro pecado podría ser expiado permanentemente, pero la muerte del siervo no sería el final de la historia. Seguiría viviendo y vería a muchos hijos espirituales justificados por medio de él. El plan de la salvación de Dios, el plan de la salvación de Dios prosperaría, crecía. Era el plan de Dios. Pero nosotros queremos salirnos de ese plan, de esa voluntad de Él. La última, Hechos 8:26. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice la palabra, hablando de Felipe, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y cuando Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que se leía era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, él no abrió su boca. Esta es la porción que iba leyendo el etíope. Y dice, un ángel dirigió a Felipe hacia el sur por el camino de Gaza. Ahí Felipe se encontró con un funcionario de alto rango de Etiopía. El funcionario había estado en Jerusalén para adorar, lo que implicaba que era un converso al judaísmo o un temeroso de Dios. Era un extranjero, era un etíope, pero sin embargo venía a adorar. Se había convertido al judaísmo. Había conocido la palabra. Y esta palabra necesitaba alguien que se le explicara. ¿Y qué dice? Mientras viajaba en su carruaje, el funcionario leía en voz alta Isaías 53. Cuando Felipe lo escuchó, el Espíritu Santo le indicó que le preguntara al funcionario si entendía el pasaje. El funcionario rogó a Felipe que se subiera al carruaje con él. Esto abrió la puerta para que Felipe describiera cómo el Mesías, Jesús, había sufrido una muerte sacrificial y experimentando una resurrección milagrosa. El funcionario etíope dice, inmediatamente se convirtió en creyente, igual que hoy. Nomás escuchen la palabra y corren al altar. Ahora ni con anzuelo los pescamos. Ahora es como ir al mar o al agua, estar ahí todo un día, toda la noche, y nada se pesca. Enviamos la palabra, enviamos el mensaje, hablamos y la gente no quiere aceptar. Aquí dice que este hombre, funcionario etíope, al escuchar la palabra, dice, inmediatamente se convirtió en creyente. Inmediatamente, porque había amor, temor a Dios. Hoy en nuestros días la gente no teme ni quiere servir a Dios.
Pero ¿saben la cosa? Dios aún en estos días nos sigue dando la oportunidad. Y Él sigue mostrando su misericordia, mostrando su amor, su gracia y su favor para que vengamos a Él. Los paralelos entre la profecía de Isaías 53 y el sufrimiento de Jesús son inequívocos. No hay error. Este pasaje de la Escritura no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerda la magnitud del amor de Jesús y su sacrificio voluntario por nosotros. Esto hemos conocido, el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué dice San Juan? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Jesús es el único camino hacia Dios. Por eso Cristo sufrió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Si no queremos aceptarla, no queremos recibirla, no se preocupe. Hay una muerte eterna. Reciba la palabra, hay vida eterna. Y Dios sigue mostrando su misericordia. Y no para meterle miedo ni nada. Yo simplemente le digo lo que dice la Biblia. Vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Dos caminos. Salvación y muerte. ¿Cuál vamos a elegir? Dios nos ha dado ese libre albedrío. Él nos ha dado ese libre para que escojamos el bien o el mal. Usted y yo decidimos. Y nuestras manos, nuestro ser está en las manos de Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Creemos, Padre, que usted es fiel. Creemos, Dios, que usted es verdadero. Creemos, Dios, que usted es santo. Hemos hablado la palabra, la hemos expuesto. Ahora, Dios, ven tú a dar el fruto en cada corazón. Así como el sembrador siembra la semilla y espera la lluvia temprana y la lluvia tardía para recibir su cosecha. Así nosotros, Padre, hemos plantado la semilla, hemos plantado la palabra en esta mañana. Te pido, Dios, que usted venga a multiplicar esta palabra al 100 por 1. Porque su palabra es verdad. Su palabra no miente. Su palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Estamos en tus manos. Ayúdanos cada día. Fortalécenos, Padre. Y ayúdanos, Dios, a permanecer en este camino. En permanecer en tu palabra. Y a vivir conforme tu palabra. A que seamos hacedores y no oidores. Y que perseveremos. Aunque nadie quiera venir, podamos perseverar en este camino. Porque usted es un Dios de verdad. Que limpia, que purifica nuestras almas cada día. Yo te doy gracias de antemano por este pequeño rebaño que has puesto en este lugar. Yo te pido, Dios, que podamos crecer, que podamos madurar cada día y pararnos firmes en la roca que es Cristo Jesús, y que nada nos mueva y podamos permanecer fieles a este Dios verdadero. Padre, gracias de antemano, porque sé que nos escuchas y que tu oído está atento al clamor de cada uno de tus hijos. Te doy gracias a aquel pueblo que me escucha, que también reciba la palabra con gozo y con alegría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Dios es bueno.